El engaño descubierto. Guión de narración. La historia completa. Andrés Morales había llegado a los 50 años como un hombre hecho a sí mismo, como director general de Construcciones del Valle, la firma de ingeniería más respetada de la provincia. Había dado empleo directo a más de 250 familias y había levantado edificios emblemáticos en toda la región. Sus manos, curtidas por décadas de esfuerzo, contaban la historia de quien comenzó mezclando cemento y terminó firmando contratos millonarios. Hacía 16 años, había unido su vida a la de Elena Vega, hija del antiguo gobernador provincial. Elena, que ahora rozaba los 37, había sido considerada la mujer más codiciada de la ciudad. Pertenecía a una estirpe distinguida, aunque su fortuna familiar se había evaporado generaciones atrás. El apellido Vega aún abría puertas, pero las arcas familiares estaban vacías desde hacía décadas. Desde fuera, su matrimonio parecía sacado de una revista. Elena desempeñaba impecablemente su papel, organizaba galas benéficas, administraba su mansión en la zona residencial más exclusiva y representaba la imagen perfecta de esposa de empresario exitoso. Sin embargo, con el transcurso de los años, Andrés había detectado señales inquietantes, una distancia emocional creciente, salidas cada vez más frecuentes sin explicación clara, gastos excesivos sin justificación aparente. Su hijo Mateo, de 15 años, era su mayor orgullo. El muchacho había heredado la tenacidad de su padre y la astucia de su madre, sobresaliendo tanto en lo académico como en el deporte. Andrés entrenaba a su equipo de fútbol y pasaban los domingos trabajando en proyectos conjuntos en el taller. Era un ritual sagrado del que Elena se había ausentado desde hacía mucho tiempo. Este embarazo había sido totalmente sorpresivo. Después de 16 años juntos y varios intentos fallidos, habían asumido que Mateo sería hijo único. El anuncio de Elena 7 meses atrás había generado sentimientos encontrados. Andrés estaba eufórico, pero Elena parecía angustiada y distante. El doctor Ramírez había sido el médico de confianza de los Morales durante más de 12 años. Un profesional de 65 años, con cabello plateado y mirada compasiva, había atendido cientos de partos en la región y gozaba de impecable reputación. Seguía este embarazo con especial cuidado, debido a la edad de Elena y su historial de complicaciones. Sentado en la sala de espera de la clínica, Andrés reflexionaba sobre cuán diferente era esta experiencia comparada con la de Mateo. En aquel entonces, Elena irradiaba alegría, disfrutando cada etapa con entusiasmo genuino. Ahora parecía llevar un peso invisible, con la mirada ausente y una expresión de ansiedad constante que ella achacaba a cambios hormonales. Javier Soto, socio comercial de Andrés y su mejor amigo desde la adolescencia, también había notado la transformación. Javier manejaba el departamento financiero de Construcciones del Valle, mientras Andrés supervisaba las obras. Le había mencionado que había visto a Elena en el centro comercial a horas poco usuales, siempre absorta en su teléfono con una expresión extraña. Andrés, algo no cuadra con Elena, le había dicho Javier el jueves anterior mientras compartían una cerveza. Mi esposa Lucía la encontró en un restaurante conversando muy seriamente con un desconocido. Dice que cuando la saludó, Elena casi se cae de la silla del susto. Andrés había restado importancia en ese momento, pero la semilla de la sospecha ya había sido plantada. El comportamiento de Elena se tornó más extraño, llegaba tarde de supuestas citas con amigas, sin ninguna bolsa de compras. Atendía llamadas que contestaba en voz baja. Mostraba poco interés en preparar la habitación del bebé. La mañana de la ecografía, Elena estaba particularmente tensa. Apenas probó el desayuno y se observaba constantemente en el espejo con nerviosismo. Cuando Andrés sugirió celebrar con una comida, después del chequeo, ella simplemente asintió sin mostrar emoción alguna ahora. Mientras esperaba su turno, Andrés intentaba ignorar una sensación de mal augurio. Había construido su imperio confiando en su intuición, y ahora toda su intuición le advertía que la vida que tanto esfuerzo le había costado construir estaba a punto de colapsar. En el consultorio médico, el consultorio del doctor Ramírez parecía haberse encogido. Elena yacía en la camilla de exploración con su ropa ajustada para dejar expuesto su vientre. El gel helado sobre su piel no era nada comparado con el terror que recorría cada fibra de su ser. Llevaba semanas temiendo este momento, consciente de que la tecnología médica moderna revelaría lo que tanto había intentado ocultar. La aventura había comenzado 9 meses atrás, casi por accidente. Ricardo Navarro era un desarrollador inmobiliario de la ciudad capital, proveniente de un barrio distinguido. A sus 33 años, con su porte elegante y sonrisa magnética, había captado la atención de Elena en un evento de caridad, a diferencia de Andrés, que siempre parecía cubierto de polvo de construcción y solo conversaba sobre proyectos de ingeniería. Ricardo vestía trajes italianos y hablaba de inversiones internacionales y emprendimientos sofisticados. Elena se había sentido atrapada durante años. Mientras Andrés se conformaba con expandir su negocio en su ciudad provinciana, ella siempre había aspirado a algo más grandioso. Ansiaba la vida de la capital, los círculos sociales refinados y el tipo de riqueza que viene por herencia.
No por trabajo arduo, Ricardo la había cortejado intensamente después de ese primer encuentro. Rosas caras llegaban cuando Andrés estaba en las obras, acompañadas de mensajes que prometían un futuro diferente. Alquilaba suites en hoteles de 5 estrellas donde se encontraban cada semana, viviendo la pasión que la hacía sentir verdaderamente viva. El embarazo fue un descuido. Un momento donde la pasión superó la precaución. Cuando Elena se dio cuenta, ya era demasiado tarde para otras alternativas. Las fechas no coincidían peligrosamente. Había estado con Ricardo 4 semanas antes de la última vez que había intimado con Andrés. El doctor Ramírez deslizaba el transductor sobre su abdomen, su expresión volviéndose cada vez más seria mientras estudiaba el monitor. Elena no podía ver la pantalla desde su posición, pero escrutaba su rostro, notando cómo fruncía el ceño. ¿Sucede algo, doctor?, preguntó, luchando por mantener la compostura. El médico no respondió de inmediato. Estaba calculando fechas, comparando el desarrollo fetal con la información que Elena le había proporcionado meses atrás. Las mediciones no cuadraban. Este bebé había sido concebido al menos 4 semanas antes de lo que ella había declarado. En sus 4 décadas como obstetra, el doctor Ramírez ya había enfrentado esta situación varias veces. Los silencios incómodos, las esposas nerviosas, los esposos confiados en la sala de espera. Pero nunca con personas que conocía tan bien, cuyas vidas estaban a punto de desmoronarse, por lo que revelaba una simple ecografía. Mientras tanto, en la sala de espera, Andrés revisaba mensajes del trabajo. Construcciones del Valle estaba desarrollando un proyecto crucial, un complejo hotelero que los consolidaría como la empresa constructora líder de toda la región. La ironía de que estuviera construyendo exactamente el tipo de lugar donde su esposa lo traicionaba pasaba completamente desapercibida para él. Javier acababa de enviarle un mensaje sobre un inversionista potencial, un tal Ricardo Navarro, que había preguntado por Construcciones del Valle. Andrés tomó nota mental para investigar más al respecto. Después Mateo estaría en la escuela, probablemente pensando en el hermanito que tanto ansiaba conocer. Ya había comenzado a rediseñar la habitación de huéspedes, pintando murales con la misma dedicación que aplicaba a todo. Andrés sonrió al pensar en la ilusión de su hijo, sin saber que su universo estaba a punto de desintegrarse. El doctor Ramírez finalmente detuvo el transductor y miró a Elena con gravedad. Señora Vega, necesitamos conversar sobre las fechas de gestación. El desarrollo fetal indica que la concepción ocurrió hace aproximadamente 28 semanas, no las 24 que habíamos calculado inicialmente. El rostro de Elena perdió todo rastro de color. 4 semanas. La diferencia que destruiría 16 años de matrimonio. Abrió la boca, pero ningún sonido emergió. Debo hablar con su esposo, dijo el doctor Ramírez en voz baja. Esta es una conversación que les concierne a ambos, y él merece conocer la verdad. Mientras el médico salía a buscar a Andrés, Elena cerró los ojos, preparándose para el fin de su mundo tal como lo conocía. El momento de la verdad, la mano del doctor Ramírez temblaba ligeramente mientras caminaba hacia la sala de espera. En 4 décadas de carrera médica había dado incontables malas noticias, pero ninguna se había sentido tan personal. La familia Morales había sido su paciente desde que nació Mateo, y Andrés había construido la nueva ala de su clínica hacía 6 años, sin cobrar un peso adicional. Señor Morales, ¿podríamos conversar un momento en privado? La voz del doctor era controlada, pero Andrés detectó la tensión inmediatamente. Dejaron a Elena sola en la sala de exploración y entraron al despacho privado. El doctor cerró la puerta con llave e indicó una silla, aunque Andrés prefirió permanecer de pie. Andrés, lo que voy a comunicarle es extremadamente difícil, pero necesita saber la verdad completa. Hizo una pausa prolongada. La ecografía muestra que el desarrollo del bebé no corresponde con las fechas que nos proporcionó su esposa. Según todas las mediciones médicas, la concepción ocurrió hace unas 28 semanas, no 24. Andrés frunció el ceño, procesando la información. ¿Qué significa eso exactamente, doctor? Significa que el bebé no pudo haber sido concebido cuando usted y su esposa estuvieron juntos. Según nuestros registros médicos y su agente personal que mencionó en la última consulta, durante la ventana de tiempo en que ocurrió la concepción real, usted estaba supervisando la obra del complejo turístico en la costa. La comprensión lo golpeó como un martillo. El proyecto de la costa. Estuvo allí un mes entero en febrero. Era el contrato más importante que Construcciones del Valle había conseguido hasta ese momento. Llamaba a Elena cada noche, echándola terriblemente de menos, deseando regresar para celebrar juntos este logro profesional. ¿Está completamente seguro de esto? La voz de Andrés era apenas un murmullo. El doctor Ramírez asintió con solemnidad. He revisado las mediciones 4 veces, consulté con 2 colegas de forma anónima. No hay margen de error sobre las fechas de concepción.
Andrés se levantó lentamente de la silla, donde finalmente se había sentado. Los últimos 7 meses pasaron por su mente como una película en cámara rápida. El comportamiento extraño de Elena, las llamadas secretas, la frialdad entre ellos. Todo encajaba con perfecta claridad ahora, pensó en Mateo, que en ese preciso momento estaría en clase de matemáticas, emocionado por ser hermano mayor de un niño que ni siquiera compartía su sangre. ¿Qué hago ahora?, preguntó Andrés, más para sí mismo que para el médico. Eso no me corresponde decidirlo, respondió el doctor Ramírez con compasión. Pero Andrés, usted es un hombre bueno y honorable, no merece esto. Tome la decisión que tome, asegúrese de protegerse a usted mismo y especialmente a Mateo. El consejo resonó en la mente de Andrés mientras regresaban a la sala de exploración. Pero Andrés Morales no era un hombre de decisiones impulsivas. Mientras se acercaban a la puerta del consultorio, ya estaba calculando, planificando su siguiente movimiento. Elena cejía en la camilla, con los ojos enrojecidos clavados en el techo. Lo sabía, lo había sabido desde el principio que este día llegaría. Muéstremelo, le pidió Andrés al doctor Ramírez. Muéstreme la ecografía y toda la documentación. El doctor vaciló brevemente, pero luego giró el monitor hacia él. En la pantalla estaba la evidencia irrefutable. Las mediciones precisas correspondientes a una fecha de concepción que demostraba la traición más allá de cualquier duda razonable. El bebé estaba saludable, desarrollándose normalmente, pero no era suyo. Elena finalmente lo miró con los ojos inundados de lágrimas. «Amor, ¿podemos hablar de esto?» «No», dijo él en voz baja, con una frialdad que ella jamás había escuchado en sus 16 años juntos. «No podemos». Se quedó mirando la ecografía un momento más, memorizando cada medición, cada fecha. Luego miró a su esposa, la mujer que había amado durante 16 años, la madre de su hijo, la persona que acababa de pulverizar toda su confianza en el ser humano. «Nos vamos a casa», dijo Andrés. Su voz era inquietantemente calmada. «Vamos a tener una conversación muy seria y luego me vas a decir exactamente quién es él y todos los detalles». El rostro de Elena palideció aún más. «Amor, por favor, déjame explicarte. Doctor Ramírez», interrumpió Andrés con firmeza. «Le agradezco profundamente por decirme la verdad. Por favor, envíeme copias certificadas de todo. La ecografía, todos los registros médicos, la cronología exacta, absolutamente todo». Mientras salían de la clínica, Elena intentó hablar repetidamente, pero Andrés permaneció en completo silencio. Su mente ya no se enfocaba en la traición en sí. Eso ya lo había procesado y aceptado con dolorosa claridad. En su lugar, pensaba en el futuro inmediato, en la seguridad emocional de Mateo, en su empresa y en el hecho de que, en algún lugar había un hombre que creía haberse salido con la suya después de destruir a la familia Morales. Andrés Morales había construido un imperio con planificación meticulosa y ejecución impecable. Mientras conducía a casa en silencio absoluto, con Elena sollozando discretamente en el asiento del copiloto, ya estaba formulando un plan que garantizaría que se hiciera justicia de una manera que el sistema legal convencional nunca podría lograr del hombre que había pasado 16 años construyendo una vida familiar y un imperio empresarial. Ahora iba a dedicar todo el tiempo necesario a desmantelar las vidas de quienes lo habían traicionado tan deliberadamente, y a diferencia de sus proyectos de construcción, esta demolición iba a ser completamente personal, absolutamente permanente y devastadoramente exhaustiva. La guerra había comenzado, y Andrés Morales nunca había perdido una batalla que él mismo hubiera elegido pelear. La investigación silenciosa esa misma noche. Andrés se encerró en su estudio, una habitación repleta de premios empresariales y fotografías familiares que ahora se sentían como una elaborada farsa. Elena se había refugiado en el dormitorio alegando malestar y Mateo, completamente ajeno a que su mundo se había desviado de su eje. Estudiaba para sus exámenes finales. Andrés abrió su laptop y comenzó a hacer lo que mejor sabía: investigar y planificar con precisión quirúrgica. Su primera búsqueda fue sobre Ricardo Navarro. No le tomó mucho tiempo encontrar información detallada sobre este hombre. La compañía de Ricardo Desarrollos Premium Navarro tenía un sitio web ostentoso, mostrando propiedades exclusivas por toda la ciudad capital. Ricardo aparecía como el carismático fundador que convertía sueños en realidad mediante proyectos inmobiliarios de lujo. Era un hombre atractivo de manera refinada que le produjo a Andrés un rechazo instantáneo. Dientes perfectamente blanqueados, trajes claramente caros, peinado impecable. El tipo de hombre que probablemente nunca había sudado honestamente trabajando en su vida entera. Profundizando en su investigación, Andrés descubrió que Ricardo estaba casado con Sofía Ortega, una reconocida arquitecta. Tenían 2 hijas gemelas de 9 años y vivían en un penthouse de lujo en el barrio más exclusivo de la capital. La ironía de que este hombre estuviera destruyendo múltiples familias simultáneamente no pasó desapercibida para Andrés durante los siguientes 10 días.
Andrés mantuvo su rutina completamente normal mientras reunía información en absoluto secreto. Le dijo a Javier que Elena necesitaba reposo absoluto debido a complicaciones del embarazo, lo que explicaba su ausencia repentina en todos los eventos sociales y empresariales. Javier, siempre leal hasta la muerte, asumió responsabilidades adicionales sin hacer una sola pregunta incómoda. Andrés contrató discretamente a un investigador privado, el señor Domínguez, un ex detective de policía especializado exclusivamente en casos de infidelidad matrimonial. Domínguez era discreto, meticuloso, y exactamente lo que Andrés necesitaba en este momento crítico. En apenas 4 días, Domínguez había documentado exhaustivamente los encuentros semanales de Elena y Ricardo en hoteles de 5 estrellas, con fotografías de alta definición y registros precisos que pintaban un cuadro devastador de engaño calculado. La evidencia era absolutamente condenatoria. Elena había estado usando dinero de su cuenta conjunta para pagar las habitaciones de lujo. Le decía a Andrés que iba de compras a visitar a su hermana menor, cuando en realidad estaba con un hombre que estaba traicionando a su propia familia con idéntica meticulosidad. Pero Andrés quería mucho más que simple evidencia fotográfica de la aventura extramarital. Quería entender el alcance completo de la traición y asegurarse absolutamente de que su respuesta fuera exhaustiva, permanente e irreversible. A través de la investigación profunda de Domínguez, descubrió que el plan maestro de Ricardo era divorciarse de su esposa arquitecta y convencer a Elena de que se mudara a la capital para comenzar una nueva vida con el bebé. Este plan revelaba la traición total y absoluta de Elena. No solo estaba teniendo una aventura apasionada, estaba activamente planeando destruir a su familia completa y llevarse la mitad de todo, lo que Andrés había construido con esfuerzo durante décadas para financiar una nueva vida con el hijo biológico de otro hombre. La profundidad del engaño era absolutamente vertiginosa y nauseabunda. Mateo, completamente ajeno a todo el drama que se desarrollaba, seguía rediseñando la habitación del bebé con entusiasmo genuino, emocionado por convertirse en hermano mayor. Ver la inocente ilusión de su hijo era una tortura psicológica para Andrés, pero también fortalecía exponencialmente su determinación. Mateo merecía mucho mejor que esto. Durante este periodo de investigación silenciosa, Elena se volvía progresivamente más nerviosa y ansiosa. Podía sentir claramente la distancia emocional de Andrés, pero parecía creer genuinamente que podía mantener la farsa indefinidamente. Incluso tuvo el descaro absoluto de preguntarle sobre opciones de muebles para la habitación del bebé, interpretando perfectamente el papel de esposa devota, mientras seguía encontrándose con Ricardo 3 veces por semana, mientras Andrés la observaba representar este elaborado teatro de engaño. Todo el respeto residual que le quedaba por su esposa se evaporó completamente. La mujer que había amado profundamente se reveló como una manipuladora experta, completamente capaz de mirarlo directamente a los ojos y mentir sin el más mínimo titubeo. El sábado por la noche, exactamente 10 días después de la devastadora revelación médica, Andrés tomó su decisión final. No confrontaría directamente a Elena todavía. Eso solo alertaría a ella y a Ricardo, haciéndolos más cautelosos y defensivos. En su lugar, pondría en marcha un plan maestro que expondría públicamente su traición, de manera tan devastadora que garantizaría que ambos pagaran un precio mucho más allá de cualquier simple acuerdo de divorcio convencional. Sentado en su estudio privado, revisando meticulosamente el último informe detallado del señor Domínguez, Andrés sintió una sensación que no había experimentado desde que construyó su primera casa comercial, la profunda satisfacción de un proyecto perfectamente planificado que estaba a punto de ejecutarse con precisión absoluta. Elena y Ricardo habían cometido el error fatal de subestimar gravemente al hombre que había construido un imperio empresarial con paciencia infinita, inteligencia estratégica y determinación absolutamente inquebrantable. Muy pronto descubrirían que Andrés Morales no era el simple constructor provinciano que equivocadamente pensaban. Era un hombre con recursos sustanciales, contactos influyentes y, lo más importante de todo, un enfoque metódico e implacable que garantizaría absoluta y totalmente que quienes lo traicionaron se arrepintieran profundamente por el resto de sus vidas. Miserables, la demolición controlada estaba a punto de comenzar, y Andrés Morales jamás en su vida había fallado en completar un proyecto una vez que se comprometía totalmente con él. El juego había comenzado, y solo había un ganador posible: el contraataque estratégico 3 semanas después de la revelación médica que cambió todo. Andrés estaba completamente listo para actuar con precisión militar. Había planeado cada movimiento individual con el mismo cuidado meticuloso con el que había transformado a Construcciones del Valle en la empresa constructora líder indiscutible de toda la provincia. Pero esta vez, en lugar de crear y construir algo monumental, se preparaba para desmantelar sistemática y permanentemente las vidas completas de quienes lo habían traicionado tan deliberadamente. La pieza central del plan maestro de Andrés era información devastadora que el señor
Domínguez había descubierto sobre las prácticas comerciales extremadamente cuestionables de Ricardo Navarro. Desarrollos Premium Navarro estaba peligrosamente sobreendeudada con múltiples proyectos que dependían completamente de la confianza ciega de los inversores. Más importante todavía, Ricardo estaba ignorando flagrantemente regulaciones ambientales críticas y estándares básicos de seguridad en construcción. Violaciones graves que, si se documentaban adecuadamente con evidencia sólida, podrían acarrear no solo demandas civiles masivas sino también cargos criminales serios. El primer movimiento calculado de Andrés fue estratégico y, aparentemente completamente inocuo. Organizó una reunión empresarial con Ricardo bajo el pretexto profesional de discutir una posible asociación comercial mutuamente beneficiosa. La reputación impecable de Construcciones del Valle lo convertía en un socio extraordinariamente atractivo para cualquier desarrollador ambicioso, y Ricardo aceptó reunirse con verdadero entusiasmo. Se encontraron en un prestigioso club privado de negocios donde Andrés, como miembro fundador con más de una década de antigüedad, tenía influencia considerable y respeto ganado. Ricardo llegó en su automóvil deportivo de lujo importado, vistiendo un traje de diseñador claramente italiano. El hombre resumaba arrogancia pura, obviamente creyendo que estaba a punto de cerrar un trato comercial lucrativo con un simple constructor local algo ingenuo. Señor Morales, he escuchado cosas verdaderamente maravillosas sobre su empresa y su reputación, dijo Ricardo extendiendo la mano con una sonrisa perfectamente ensayada y practicada. Sinceramente creo que podríamos lograr cosas grandiosas trabajando juntos en el futuro. Andrés le estrechó la mano firmemente, sintiendo inmediatamente la palma suave y sin callos de un hombre que obviamente nunca había empuñado una herramienta de construcción real en toda su vida privilegiada. Siempre estoy genuinamente interesado en trabajar con desarrolladores verdaderamente ambiciosos y visionarios. Cuénteme detalladamente sobre sus proyectos actuales en desarrollo. Durante el almuerzo ejecutivo de 3 horas, Ricardo habló con entusiasmo desbordante y sin filtro sobre sus diversas promociones inmobiliarias, revelando inadvertida y estúpidamente detalles extremadamente comprometedores sobre medidas agresivas de ahorro de costos y atajos regulatorios peligrosos que Andrés registró mentalmente con precisión fotográfica. El hombre estaba tan absolutamente seguro de su propia astucia superior que sin saberlo estaba confesando abiertamente numerosas violaciones legales. Graves a veces hay que ser un poco creativo y innovador con las regulaciones gubernamentales, ¿comprende?, dijo Ricardo con un guiño cómplice y arrogante. Una evaluación ambiental oficial puede ser bastante flexible y negociable si conoces exactamente a las personas adecuadas en los lugares correctos. Andrés asintió pensativamente, aparentando complicidad mientras grababa discretamente toda la conversación incriminatoria completa en su teléfono móvil de alta gama con aplicación de grabación profesional. Muy interesante y revelador. Me gustaría personalmente visitar algunas de sus obras en construcción, en persona para ver su metodología de trabajo, recordaron. Específicamente que Andrés visitaría 3 de los proyectos activos de Ricardo durante la próxima semana. Lo que Ricardo absolutamente no sabía era que Andrés estaría documentando meticulosamente todo con equipo profesional. Violaciones flagrantes de seguridad laboral, infracciones graves del Código de Construcción Municipal, evidencia fotográfica de sobornos a inspectores municipales. Cada visita cuidadosamente planificada proporcionaba más munición legal devastadora para destruir completamente y legalmente a Desarrollos Premium Navarro. Mientras tanto, el comportamiento de Elena se volvía progresivamente más errático y transparentemente nervioso. Había cancelado abruptamente su cita médica de seguimiento obligatoria, alegando débilmente que no se sentía físicamente bien. En realidad estaba entrando en pánico absoluto por la discrepancia revelada en las fechas precisas del embarazo, tratando desesperadamente de encontrar alguna manera creíble de explicar lo inexplicable. La aventura apasionada con Ricardo continuó mecánicamente, pero sus encuentros románticos estaban ahora completamente llenos de ansiedad paralizante en lugar de la pasión inicial. Elena sentía visceralmente que Andrés sabía definitivamente algo crítico, pero no podía identificar precisamente qué había cambiado tan radicalmente. Ricardo desestimó completamente sus preocupaciones crecientes, absolutamente seguro de que su encanto personal y astucia superior los protegería de cualquier consecuencia seria durante este periodo crítico de 3 semanas. Andrés también comenzó simultáneamente a asegurar legalmente sus propios activos personales y empresariales, trabajando en secreto absoluto con su abogado de confianza, el licenciado Navarro, sin relación con Ricardo. Reestructuró completamente Construcciones del Valle mediante entidades legales complejas para proteger blindadamente la empresa de cualquier posible acuerdo de divorcio devastador. El licenciado Navarro era un viejo amigo desde la universidad, que había ayudado estratégicamente a Andrés a construir su imperio empresarial.
durante 2 décadas y no hizo absolutamente ninguna pregunta. Incómoda cuando Andrés solicitó explícitamente una estrategia legal extremadamente agresiva de protección total de activos, señor Morales. Si genuinamente le preocupa un posible problema legal serio inminente, podemos crear una estructura corporativa internacional mucho más compleja y virtualmente impenetrable, sugirió profesionalmente el licenciado Navarro durante una reunión confidencial nocturna. Hagámoslo inmediatamente sin demora, respondió Andrés con determinación absoluta. Quiero proteger blindadamente todo sin excepción. La residencia familiar, el negocio completo, el fondo universitario sustancial de Mateo, absolutamente todo sin dejar ningún cabo suelto. Mateo seguía siendo la única luz genuina en el mundo cada vez más oscuro de Andrés. El muchacho continuaba entusiastamente rediseñando la habitación del bebé, pintando murales elaborados con la misma precisión meticulosa que su padre aplicaba naturalmente a todos los proyectos. Ver la inocente ilusión pura de su hijo era simultáneamente desgarrador y profundamente motivador. Mateo merecía absolutamente estar protegido completamente del caos emocional devastador que estaba a punto de desatarse inevitablemente. El jueves por la noche de la tercera semana, el señor Domínguez entregó personalmente la última pieza crítica de evidencia que Andrés absolutamente necesitaba para completar su plan maestro. A través de vigilancia electrónica discreta y recopilación estratégica de información mediante contactos confiables, Domínguez había descubierto irrefutablemente que Ricardo estaba planeando activamente divorciarse de su esposa arquitecta Sofía en el próximo mes calendario. El plan maestro claramente era que Elena presentara su demanda de divorcio inmediatamente después y se mudara permanentemente a la capital una vez que naciera el bebé. Lo tienen absolutamente todo planeado hasta el último detalle, informó Domínguez con expresión seria mientras entregaba una carpeta gruesa llena de evidencia. Ricardo ya ha pagado el depósito sustancial para un apartamento lujoso en el centro histórico. ¿Genuinamente creen que pueden simplemente irse tranquilamente con la mitad de absolutamente todo lo que usted ha construido con esfuerzo durante décadas? Andrés sonrió con una frialdad que hubiera congelado el